Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo episodio de Charlando con los Muertos. Mi compañera Isabel y yo, Alejandra, estamos muy emocionadas de anunciarles a nuestro invitado de hoy, el escritor Charles Dickens. Viene desde Reino Unido, donde ha sido aclamado como un genio de la literatura y el escritor de lo social. Hoy viene al programa para hablarnos sobre su nuevo libro, Tiempos difíciles, donde trata temas muy importantes dentro de la sociedad del siglo XIX, como las condiciones de los trabajadores y otros aspectos tan relevantes como la arquitectura, que juega un papel fundamental en la historia. Pues con todo esto, damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro invitado. Gracias, muy amables. Os quería dar las gracias por la invitación. No hay que darlas, nosotras estamos muy contentas de que haya venido. Charles, ¿le parece si hablamos un poquito de usted? Adelante. Nació en Landport el 7 de febrero de 1812. Correcto. Y de pequeño se trasladó a Londres, Kent y de nuevo Londres. Se graduó en Oxford y siempre se interesó por la literatura, ¿cierto? Así es. Pasaba muchas horas fuera de casa leyendo. Dentro del mundo de la literatura, también ha trabajado como periodista, siendo colaborador de numerosos periódicos e incluso trabajando en el Parlamento. Su vida es muy interesante, señor Dickens. No es para tanto. También se trasladó a Bloomsbury hacia los años 60 junto a su anterior pareja y sus 10 hijos. Hemos referido su paso por Londres y hemos visto que residió en Camden Town. ¿Cómo fue su paso por allí? Bueno, no les voy a mentir. Cualquiera que haya vivido allí sabe de lo que hablo. Si creen que es un sitio ideal, están equivocadas. Se trata de una de las zonas más pobres y alejadas del centro de Londres, al norte. Al principio era un lugar de cierta opulencia, pero cuando se construyó el Regent's Canal, llegaron muchas fábricas, y con ellas las residencias de los trabajadores. Todo ello se vio impulsado por el capitalismo y la industrialización, que cambió todo de manera muy rápida. Las ciudades crecieron y llegaron masas de personas que abandonaron el ámbito rural en busca de una situación mejor, para encontrarse con una desilusión. La burguesía, en el libro y en la vida real, también ejerce un papel muy importante, una intención de dominación, podríamos decir, a nivel ya no solo social y económico, sino también intelectual y filosófico, imponiendo el buen gusto y dictando normas respecto a la forma de pensar, al divertimento y muchas otras. Todo ello era algo propio de la época victoriana en Reino Unido. ¿Había mucha competencia? Oh sí, el dinero era el objetivo de todas las industrias, por lo que los comerciantes, fabricantes, proveedores y demás estaban dirigidos por el egocentrismo, egoísmo y narcisismo. En el libro no solo trato el tema, sino que también introduzco algún juego de palabras o frases en tono burlón como crítica. Se posiciona duramente en cuanto a este asunto. Así es, fue un periodo de gran hambruna y pobreza, donde se era rico o pobre. No existía un punto medio. ¿Cómo era pasear por aquellas calles en un ambiente así? Todavía recuerdo el paisaje gris por el humo y la ceniza de las chimeneas de todas aquellas naves, la suciedad acumulada, los edificios de arquitectura industrial y modesta. La mayoría, además, en construcción, por lo que el ruido era ensordecedor. La arquitectura tuvo una gran fuerza en este periodo, unida al concepto de modernidad. El estilo imperante fue el gótico, heredado de siglos anteriores, ya que comulgaba con el ideal de sociedad del momento. Yo mismo me posicioné en contra de la arquitectura romántica, poco práctica y de ningún modo acorde con los nuevos tiempos. Las necesidades sociales no se estiman en este estilo, al igual que el clasicismo. La verdad es que tengo muy buena memoria fotográfica, y gracias a ello encuentro en mis recuerdos inspiración para mis novelas. Londres para mí siempre ha sido sinónimo de caos, sobre todo con todo el revuelo que trajeron todas esas dichosas máquinas. Yo mismo trabajé en una fábrica de betún a la edad de los 12 años, a la vez que continuaba con mis estudios. Las jornadas eran muy duras, durando 10 horas o más, a cambio de un salario insuficiente que iba destinado a ayudar en casa. Luego encontré empleo en diversas oficinas y más tarde logré consagrarme como escritor. Bueno, Charles, venimos aquí entonces a hablar de tu obra Tiempos difíciles, publicada en 1854 de forma seriada en el periódico londinense Household Words, ¿verdad? Sí, efectivamente. Háblanos brevemente sobre el argumento de la obra, por si alguien no se ha leído el libro, aunque con lo buena que es, espero que no sea así. Por supuesto. Para empezar hay que saber que la obra está dividida en 3 partes, cuyos títulos siguen las etapas del ciclo agrícola, que son siembra, cosecha y acopio. No quiero hacer spoilers, pero qué irónico, ya que la ambientación de la obra muestra un mundo totalmente distinto, con un ambiente urbano e industrial. Pero bueno, le dejo continuar y más adelante hablaremos de ello. Efectivamente, tiene un ápice de burla, ya que la obra transcurre en la ciudad de Coketown, de la cual luego hablaremos. Pero para ubicarnos un poco, pues decir que es una ciudad inventada por mí, ficticia. Es verdad que mis seguidores se han extrañado bastante, ya que como sabéis, en mis obras siempre hablo de ciudades reales como Londres, aunque bueno, no se puede negar que ambas son una muestra del surgimiento de la ciudad industrial. Eso está claro, Charles. Bueno, siguiendo con el argumento. Con esta obra quería hacer un retrato burlesco y crítico de la sociedad industrial inglesa del momento,
con los estamentos que la conforman. Ubico la obra temporalmente en la segunda mitad del siglo XIX, durante el reinado de Victoria. Muestro los cambios sociales que percibo, quiero exhibir cómo veo estas cuestiones y, bueno, ya de paso, satirizarlas un poco. Este avance del capitalismo ha generado numerosos problemas, y lo que busco es un mejoramiento moral, al menos generar una reflexión en mis lectores. Sin duda yo creo que lo consigues, es bastante impactante. Muchas gracias. Es genial escuchar eso. Trato de mostrar la caída de la aristocracia y el ascenso de una clase media, la burguesía que se vuelve la nueva clase dominante, y también los primeros intentos de los obreros de conseguir mejores condiciones. Como el pensamiento utilitarista es la mayor fuente de los males sociales de mi época, un monstruo que deshumaniza, es calculador, frío e hipócrita. ¿Y podrías hablarnos un poco de los personajes principales? Por supuesto, ya que para mostrar estos procesos me sirvo de mis personajes. Para ello me centré en una familia burguesa con un padre utilitarista, Thomas Gangrid, y sus hijos, Tom y Luisa, también en un burgués que se construye a sí mismo, Josias Bounderby, y su empleada aristócrata Sparsit, junto con el sector obrero representado fundamentalmente por Esteban. Quiero mostrar esa guerra fría entre burgueses y la clase trabajadora. Thomas Gangrid educa a sus hijos de acuerdo con la lógica y los principios utilitarios que él tanto defendía, alejado de las emociones y del uso de la imaginación. Esto genera conflictos en el interior de la familia. Sus hijos son el resultado de esta sociedad utilitarista. Luisa se casa con Josiah Bounderby, un hipócrita y egoísta ricachón fabricante de algodón. Es un acuerdo planeado por su padre para mejorar la posición social de Luisa. Sin embargo, a pesar de ello, no encuentra la felicidad ni el afecto y vive una vida totalmente insatisfecha. El personaje evoluciona tras pasar una crisis y acaba siendo consciente de que es insostenible vivir una vida basada en los principios utilitarios. Su marido es un reflejo de la falsedad en la sociedad y de quien no tenía empatía, anteponiendo el éxito al bienestar de los demás. Su hermano Tom Gangrid es otra víctima de esta sociedad inhumana que puede llegar a corromper a las personas, viendo la trayectoria decadente del personaje que toma decisiones equivocadas, influenciado por su entorno. Sparsit, la criada del nuevo burgués Bounderby, simboliza la caída de la aristocracia. De verdad que es increíble cómo te sirves de los personajes para ir desarrollando todos los aspectos que quieres tratar y que todo quede en plena armonía y que se entienda con claridad. Gracias. Por otro lado, muestro la otra cara de la moneda de la ciudad industrial, con el personaje de Stephen Blackpool, también conocido como Esteban, quien encarna las dificultades de la clase trabajadora en la revolución industrial en esta época victoriana. Sin duda todos son el resultado del imparable capitalismo, y su evolución es muy acertada. Háblanos ahora de Coketown, que nos tiene intrigadísimas. Coketown funciona como un personaje más de la obra, con una división estricta entre obreros y burgueses, lleno de humo de las chimeneas, tristeza y oscuridad, con gente fría. Es la fábrica en su máxima expresión, la deshumanización, la cara oculta de la ilimitada confianza en el progreso, las consecuencias de la masiva industrialización en el paisaje urbano y social. ¿Y en qué te inspiras? Porque está claro que una ciudad real no es. Bueno, muchos lo han querido relacionar con Manchester, Preston o Blackburn, entre otros, pero yo prefiero no afirmar nada, para que no pierda la magia. Lo que quiero afirmar es que no solo es una ciudad inexistente, sino que es un sitio perverso, con una estructura que se equilibra con los opuestos, los peores aspectos de la sociedad que la habita, y a la vez busco reflejar el espejo de una sociedad mejor que puede llegar a existir. Entonces, ¿es un lugar imaginario? Bueno, mejor dicho, semi-imaginario. Al fin y al cabo, me sirvo de Coketown para reproducir toda esta estructura social y económica de Inglaterra de mitad del siglo XIX. Y la descripción de esta me permite analizar las relaciones de trabajo de la época y cómo eran pensadas. Por ello, no escojo una ciudad real, para no limitarme a la hora de recomponer esa estructura social y económica que quiero expresar desde la libertad. Así puedo exagerar los puntos que quiero criticar. ¿Podría describirse entonces como una utopía? Diría más bien una distopía, ya que estoy reflejando los problemas sociales y morales de mi época, de forma satírica y en un entorno indeseable. Estoy mostrando una ciudad llena de desigualdad, deshumanizada con malas condiciones laborales y otros problemas que se producen en la revolución industrial, y el modelo de ciudad me ayuda a reforzar estos puntos que quiero marcar. Tienes razón, es más bien una distopía, sí. Bueno, cuéntanos algo más de esta terrible ciudad. Es una exageración de lo que yo viví en mis propias carnes. Una ciudad en transición de una ciudad medieval a una industrial. Tras la demolición de las murallas y el imparable aumento de fábricas, la ciudad no para de crecer. Justamente, si te das cuenta, Londres en las primeras décadas de 1800 creció de 855.000 a 1,5 millones, porque todo el mundo iba en busca de nuevas oportunidades, ¿no? Exactamente. Es una ciudad uniforme donde el obrero trabaja para producir y enriquecer al burgués. Hace menos de medio siglo era una ciudad pequeña y que rápido empezó a volverse la Coketown industrial, llena de humo, de máquinas, de chimeneas, maloliente, sucia y ruidosa, como muchas de las ciudades reales de la revolución industrial. La salud en esta ciudad es muy mala, con muchas edificaciones y demasiada población, lleno de basura y suciedad, agua contaminada, etc.
Es que recuerda un montón, sin duda, a la oscura ciudad que dibuja Gustave Doré con Carbonilla unos años después, en 1872, esa peregrinación a Londres donde muestra una ciudad industrial y triste. Pues sí, un espléndido trabajo el que hace Gustave, sin duda. Como afirmo en esta parte, es una ciudad monótona y oscura. No se veía en la ciudad nada que no recordara la estricta disciplina del trabajo. O la cárcel podría haber sido el hospital y el hospital la cárcel, cargada de utilitarismo. Al fin y al cabo, la fábrica es la única unidad social. Como digo, todo se parecía a una fábrica, un triste edificio de ladrillos rojos, ya de color desgastado por el humo y la ceniza, con el fin de producir para vender. Y es que encima queda muy claro cómo el paisaje físico influye en la vida de los habitantes, ¿verdad? Hay una relación análoga entre la ciudad, el ritmo de trabajo y sus habitantes. Efectivamente, una ciudad que crece rápidamente y de forma idéntica, llena de máquinas. Esta parte lo ilustra genial. Contenía la ciudad varias calles anchas, todas muy parecidas y además de muchas calles estrechas que se parecían entre sí, habitadas por gentes que también se parecían entre sí, que entraban y salían de sus casas a idénticas horas, se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al de mañana. Es la arquitectura industrial exagerada, estructuras monótonas, calles alineadas y de edificios de ladrillos. La mayoría son fábricas, reflejando la prioridad de la eficiencia y producción. Hay una ausencia de vida y color, el oscuro prevalece, y la ciudad no posee áreas verdes ni parques, como una sociedad que solo piensa en la utilidad, en la eficiencia y que da como resultado una gran desigualdad social, una ciudad dividida. Es que es total, porque se distingue muy bien el barrio de trabajadores, con edificios miserables y una vida monótona, en pésimas condiciones, con casas pequeñas, y luego cómo los burgueses se alejan de la ciudad, ¿no?, de esos peligros y viviendo genial, como es el caso de Bounderby cuando se casa con Luisa. Efectivamente, me alegra que se vea esa distinción. Bueno, Charles, creo que con todos estos datos ya nos has dejado muy clara tu posición frente a la revolución industrial y tus intenciones de generar una dura reflexión con esta novela. Sí, la verdad, y creo que la reflexión es inevitable al leer Tiempos difíciles. Muchas gracias por tus palabras. Sin duda ha sido una charla muy agradable y llena de importantes reflexiones.